presencia del Señor, ¿verdad? Bien. ¿Con calor? Bueno, ya que tengamos un poquito de más calor, hay que prender al aire acondicionado. ¿Sí? Ahorita a lo mejor todavía estamos tranquilas, ¿verdad? Bien. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor. Dios, háblanos en esta hora a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo obrando tu gracia, tu misericordia, porque es tu palabra, porque eres tú el que nos quieres bendecir a través de ella. Y bueno, yo creo que cada mujer está aquí con el propósito de aprender de ti, de aprender de tu palabra, y a eso hemos venido. Queremos seguir creciendo en el conocimiento. Y bueno, Padre, pues tu palabra también enseña que todo tiene su tiempo, y ahorita es el tiempo de estar sentadas a tus pies. Así que, Padre, prepara nuestros corazones para el alimento que tú tienes, y que esta palabra cumpla su propósito, que no sea solamente información, sino que podamos ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, pues vamos a continuar, hermanas, con esta serie que llevamos de Eclesiastés. Y bueno, pues según el contexto, recordemos que el predicador inició una investigación profunda, ¿se acuerdan? Hemos estado estudiando capítulo 1, vamos en el capítulo 2, ya al final del capítulo 2. Y a través de todas las enseñanzas que hemos estado viendo, hoy nos toca la número 5, a través de las 4 enseñanzas anteriores que hemos estado viendo, hemos estado aprendiendo que el predicador inició una investigación profunda por encontrarle sentido y propósito a la vida, ¿verdad? ¿Cuántas quieren encontrarle sentido y propósito a su vida? O sea, está bien, pero hay que saber de qué manera lo estamos haciendo, o de qué manera lo hemos hecho, o de qué manera lo vamos a hacer. Por eso es que estudiamos esta carta, ¿verdad? Dice que él buscó en las afirmaciones de sabiduría y necedad, ¿se acuerdan? Haciendo un poquito de recordatorio. Luego se entregó a todos los placeres de la carne. Después consideró las ventajas de la sabiduría frente a la insensatez o locura. ¿Se acuerdan? Pero todo su intento, ¿qué pasó? ¿Fracasó? Dice que ¿cómo se fue? Como el viento, ¿eh? Se esfumó. Por más que quiso atrapar el viento, ¿qué se dio cuenta? Que no tenía absolutamente nada. Su búsqueda a través de estas cosas falló. Después de su conclusión acerca del trabajo que vamos a ver, Eclesiastés también analiza los tiempos y las dificultades de la vida. Así que Eclesiastés, fíjense que terminó odiando la vida, incluyendo el trabajo. Muchas veces, hermanas, fíjense que el trabajo es un afán, pero con la bendición de Dios a través del trabajo, de lo que Jesús hizo en la cruz, el trabajo ya no se va a percibir como un afán, ni sufrimiento, ni tampoco una maldición, sino lo podemos ver como un placer que produce gozo en esta vida, ¿verdad? Por eso es muy importante la manera en cómo vemos y cómo le damos sentido a lo que hacemos, ¿sí o no? Sí, porque el detalle es que muchas de nosotros o muchos de nosotros aún esperamos que el trabajo le dé sentido y propósito a nuestra vida, ¿sí o no? Bueno, ahorita lo vamos a ir estudiando, ¿verdad? A lo mejor no habíamos pensado tanto en esto, pero fíjense que de ahí también pueden derivarse muchas cosas. Cuando conoces a una persona, fíjate, cuando conoces a una persona, o a lo mejor más en tu juventud, pero aún sigue pasando, una de las primeras preguntas que muchas veces le haces o te hacen es: ¿a qué te dedicas? ¿Sí o no?
Aparte de preguntarte cómo te llamas, o a veces ni te preguntan cómo te llamas, sino a qué te dedicas. ¿O qué tipo de trabajo haces para vivir? Sí, ¿cuál es tu trabajo? Y hay quienes hasta preguntan, ¿cuánto ganas? ¿Sí o no? Como si eso fuera el todo de la vida. Sin embargo, para la mayoría de la gente así es. Muchas veces se mide cuánto tienes, cuánto vales. Sí se lo saben, ¿verdad? Y muchas veces así pasa. Déjenme contarles algo que estaba, que me tocó ver, y a propósito de este tema, pues me puse a investigar un poquito, pero déjame contarte que en la Universidad de Harvard había unos alumnos brillantes, por así decirlo, que crearon una plataforma como red social universitaria. Eran estudiantes de alguna carrera que tenía que ver con sistemas, tal vez alguna ingeniería, eso no recuerdo muy bien. Lo que sí sé es que eran 3 estudiantes que habían avanzado en este proyecto, por un lado, pero por otro lado había otros jóvenes estudiantes que consideraron que también podían formar una plataforma que permitiera a los estudiantes conectarse entre sí. Para ello, este otro estudiante le pidió apoyo a un amigo, compañero de clase, compañero de escuela, pero un compañero que tenía los recursos suficientes para que pudieran ser socios. El caso es que él debía poner el capital y juntos desarrollaran este proyecto, el cual sí llevaron a cabo. Este joven puso el capital y empezaron a trabajar. Así desde que en poco tiempo lanzaron una plataforma en la que los estudiantes de Harvard pudieron conectarse a través de sus correos y empezaron a mandar también fotografías. El sitio fue un éxito inmediato. Y fíjense que en 24 horas ya tenían 1,200 usuarios registrados. Pero un mes después, la mitad de estudiantes de Harvard había creado sus perfiles a través de esta plataforma. ¿Cómo ven? ¿Se dan cuenta en qué se entretenían los estudiantes que pagaban miles de dólares para estudiar en esa escuela? Bien brillantes, bien estudiosos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Con la juventud, pero también con el afán. Pero no todo era buenas noticias para este creador, puesto que los primeros 3 estudiantes, ¿se acuerdan? Los primeros 3 que formaron una plataforma, que ya habían creado una plataforma, acusaron a este estudiante de haberles robado su idea y se fueron a juicio contra él. Ciertamente, según lo que se dice, aquí hay muchas situaciones porque en efecto, este estudiante les robó la idea, en efecto. De hecho, como que quería formar una sociedad con ellos y les dijo, voy a trabajar con ustedes, así y así. Ellos le dieron su idea y bueno, pues él ¿qué hizo? La tomó, ¿verdad? Pero ¿qué creen? También traicionó pero a su amigo lo traicionó en la sociedad que le dijo tenía con él. ¿Se acuerdan que un amigo puso el dinero? Puesto que solo lo usó para que él pusiera el dinero, pero lo sacó de la jugada de la empresa que creó, porque ya no nada más era una plataforma. El amigo que puso el capital se fue a hacer negocio a otros países, a implementar, y él creó una empresa de la cual se aprovechó y sacó a este inversionista de la jugada. Qué tremendo, ¿no? Este estudiante se hizo muy rico, muy rico. Sin embargo, con todas estas jugadas que hizo posteriormente, tuvo que pagar millones de dólares a sus demandantes, porque el juicio siguió en contra de él, lo cual implica que esta plataforma no empezó bien, ¿o sí? No empezó bien por el afán, por la ambición y por la avaricia de un estudiante
que trabajó sin importar sobre quién pasara para obtener lo que quería. ¿Sí? Muy mente brillante, pero muy ingenioso para lo malo también, ¿verdad? Y déjame decirte que después de los años siguió habiendo demandas contra este creador. Qué complicado, ¿no? Porque el arduo trabajo por tener, por hacer, por sobresalir, por tener, causa mucha fatiga debajo del sol. ¿No creen? Puede haber mucho de por medio, puede haber mucha creatividad, pero si lo haces de la manera incorrecta, no va a salir bien. Tarde que temprano no va a salir bien. Podemos ver cómo hay gente que se ha afanado con el trabajo tanto por sus necesidades como también por su ambición, sin importarle sobre quién pase y aún a quién afecte. Tanto nos hemos afanado o nos podemos afanar que lo que hacemos para trabajar es lo que nos va a definir como personas, ¿sabes? Pero ese es el lugar equivocado para buscar sentido, significado y propósito para nuestras vidas. Mucha gente piensa que por lo que hace, por lo que trabaja, por lo que sobresale, por lo que le va a dar significado y propósito a su vida. Sin embargo, es el lugar equivocado, porque muchas veces se termina más frustrado, cansado y fatigado. Déjame contarte una pequeña anécdota. Ponle atención, es muy simple, pero tiene mucha profundidad. Dijo el ave al gorrión: quisiera realmente saber por qué estos humanos se angustian y se afanan tanto. Dijo el gorrión al ave: amigo, eso se debe a que ellos no tienen un Padre Celestial que los cuide como a ti y a mí. ¿Entendieron esta anécdota? En muchos casos así está el ser humano. Qué tremendo, ¿no? Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Aquí vamos a ver qué nos enseña Eclesiastés acerca del trabajo debajo del sol. Ese es nuestro tema número 5, el trabajo debajo del sol. Vamos a estar estudiando los versículos del capítulo 2 del 18 al 26, pero yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así es, ¿sí? No sé si la podamos ver en la pantalla. Es parecida a su Biblia, pero a lo mejor en esta traducción me gustaría leérselas porque hay palabras muy importantes. Dice Eclesiastés 2:18 en la Nueva Traducción Viviente. Ahorita se los ponen en la pantalla y yo se los voy a ir leyendo. Bueno, dice el 18: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Fíjate, por eso quise esta versión. Dice el 19: ¿y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan.
Wow. Eso también tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Sí pusimos atención, hermanas? Qué tremendo lo que acabamos de leer, ¿no creen? Y la palabra se interpreta por sí sola, pero ¿qué les parece si vamos analizando un poquito? Entonces, según lo que acabamos de leer, podemos decir que el trabajo sin la bendición de Dios es solo un afán que produce insatisfacción, dolor y desánimo. ¿Cómo ven? Se quedaron pensando, ¿verdad? ¿Qué haré yo? ¿Lo habré hecho yo? Déjame darte el significado de afán. Esta palabra es del griego amal, con acento en la segunda A, que significa trabajar arduamente y con fastidio. Esfuerzo agotador. Trabajar arduamente y con fastidio, esfuerzo agotador, preocupación, sea del cuerpo o de la mente, cansancio, aflicción, pena, sufrimiento, maldad. Como algunas estamos. Ay, tal vez. ¿Sí se dan cuenta lo que es afán? ¿En alguno me identificaré? La Biblia en Mateo nos habla acerca del afán, ¿se acuerdan? Nos habla de muchos de estos puntos, pero quiero leerte Mateo 6, en el verso 25 y 26. Si quieres anótale, yo te lo leo. Dice: no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el cuerpo? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Se acuerdan de la anécdota del gorrión y el ave? Yo creo leyeron esta parte de la escritura, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que nosotros no debemos de qué preocuparnos porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Las aves no se preocupan, ¿o sí? No consideran al Señor como su Padre Celestial. Dependen de Dios. Pero es necesario, hermanas amadas, que lo entendamos y que lo apliquemos, ¿verdad? Bueno, pues a través de estos textos que vamos a ver, vamos a tratar de desarrollar 3 puntos en este tema. Número 1, el fastidio de trabajar para otros. Anótale, por favor. Algunas yo creo ya vienen cansadas. Ahorita les prendemos el airecito para que. El fastidio de trabajar para otros. Vamos a leer nuevamente Eclesiastés 2:18. Yo lo voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ay. Salomón, quien se presenta como el predicador, terminó odiando la vida. No solo su vida, sino la vida en general. Esa es la razón por la que él es claro en decir que también odia o aborrece su trabajo. Ciertamente él no tuvo que sufrir en el tráfico pesado. ¿Cuántas horas se hacen de aquí al distrito para ir a trabajar? No tuvo que sufrir en el tráfico, con el tráfico pesado, o presionar para hacer una venta y poder ganar una comisión, ¿verdad? O tener que cubrir el turno de un compañero, o tener que hacer muchas horas extras para ganar un poco de más dinero. Sin embargo, este rey sabio tuvo que sufrir y experimentar la dificultad del trabajo. Miren, todo lo tenía, nada más movía las manitas, ¿no?, para mandar, pero sufrió las dificultades del trabajo. Imagínense nosotros, ¿no? El predicador, como ya hemos visto, es un pensador muy profundo. Él quería saber qué obtendría después de su arduo trabajo. Por decirlo así,
Se sumergía mucho en sus pensamientos. Y a veces cuando nos sumergimos mucho en nuestros pensamientos, pues puede causar mucha fatiga y arduo cansancio, ¿no creen? ¿Verdad que sí? Sí, porque a veces queremos profundizar más de lo que es y no le vamos a encontrar tal vez sentido a la vida con tanta profundidad. Entonces, fíjate, él había estado pensando en la muerte, ¿se acuerdan? Creo que eso lo vimos en la clase pasada. Él había estado pensando en la muerte, sí, está en Eclesiastés 2:16. Y al pensar en el futuro se dio cuenta de que tendría que dejarle a alguien más, el fruto de todo su esfuerzo. Sí, hay por ahí, hay personas que dicen, yo por eso me lo gasto, ¿por qué les voy a dejar a esos? ¿Verdad? Bueno. Yo me acuerdo, ahorita me vino a la mente de una mujer que me platicó que su papá tenía edificios y tenía muchos departamentos que dejó intestados. Eran varios hermanos. Seguro que esos departamentos alcanzaba uno para cada hermano, y aparte tenía otras propiedades, pero dice que su papá dijo antes de su muerte, no voy a arreglar nada, lo voy a dejar intestado para que cuando yo me vaya se maten entre ustedes. Qué tremendo, ¿no? Pero hay mucha gente que así piensa, ¿verdad? ¿Cómo les voy a dejar? ¿Por qué les voy a dejarlo en mi esfuerzo? Pero está peor, ¿no? Bueno, cada quien su corazón. Lo mismo que sucede a muchos cuando se pasan toda la vida trabajando para acumular una fortuna, o para establecer un negocio o una empresa, o para construir una casa o para obtener un negocio, pero nada de eso podemos llevarnos. Absolutamente nada. Hay gente que se anticipa y decide dejarle todo su patrimonio principalmente a sus hijos. Bueno, esa persona que les dije no. Pero hay personas que sí se anticipan y deciden dejar su patrimonio porque están conscientes que un día morirán y quieren dejar todo arreglado, ¿verdad? Pero hay quienes ni siquiera lo piensan, como la persona que les comento. No están dispuestos a quererle dejar nada a nadie. Yo he escuchado decir a personas, pero ¿por qué se van a comer mi comida? Es que no tienen por qué comerse mi comida, hablando de su propia familia, ¿eh? A mí me lo dijo en dos ocasiones, yo dije, no, sí está tremendo esto, ¿eh? Hablando de su propia familia, y el tener y acumular se vuelve un fastidio, porque les molesta que alguien tome de sus cosas por las cuales ha trabajado. ¿O no te ha pasado que alguien te diga, no, de eso no puedes agarrar? Qué tremendo, ¿no? Es mío, yo me quemé las pestañas, yo por eso trabajo. Yo no sé. Se vuelve un fastidio porque les molesta. ¿Han visto a alguien así? Lo peor sería que fuéramos así, ¿va? Qué terrible. Aún poseer algo en estas circunstancias causa aflicción de espíritu y la persona sí o sí no está tranquila y no duerme. Esto es mío, esto me lo quedo, esto no me lo van a agarrar, ¿por qué? Yo me lo gané, pues trabaja, qué sé yo. Y se vuelve una intranquilidad, una falta de descanso, cansancio. Y qué complicado, porque no se ponen a pensar que todo lo que tienen se puede perder en un instante. Incluso antes de morir, pues es que no sabemos si pueda venir una tragedia natural, un terremoto, un huracán como el que pasó en Acapulco. ¿Cuánto se llevó de las familias? Se quedaron sin nada, sin papeles, sin patrimonio. El que tenía mucho en el banco, pues sabe, se acabó. ¿Cómo lo reclaman, hermanas? Díganme, ¿cómo lo reclaman? O la quiebra del banco, o la caída de la bolsa donde están todos los ahorros de toda una vida. Si viene la caída, perdiste absolutamente todo, así sean millones. O que te clonen tu tarjeta o tu cuenta
y te dejan sin nada, vacían toda la cuenta. ¿Se dan cuenta? No sabemos, incluso venga un desastre natural y nos quedemos absolutamente sin nada. Tarde o temprano todo quedará atrás. Quizá nuestras posesiones, si es que tenemos, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos tenemos posesiones, qué bueno que no tengamos. Ay. Digo, no está mal, pero a lo mejor no va a haber tanto sufrimiento, ¿verdad? Ojalá si las tuviéramos, qué bueno que terminaran en buenas manos, ¿no crees? Pero hay quienes no lo van a saber y por ello pueden estar padeciendo como el predicador, porque esta era parte de su frustración, ¿saben? El verso 19 dice, ¿y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios? ¿Se acuerdan del sabio y el necio? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo de lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. Qué absurdo. Bueno, entonces ¿para qué se puso a hacer tanto? Pues sí. Otra traducción dice, también esto es vanidad. Si bien es cierto que aceptaríamos que nuestras posesiones le quedaran a nuestros seres queridos, bueno, yo creo que la mayoría así lo puede pensar, tampoco podemos estar seguros de lo que sucederá después de que muramos. ¿O tú sabes? No. A lo mejor tú se lo dejas al hijo o a la hija más bueno, más administrado, más educado, más formal y se casa con un patán y se lo quita todo. No sabemos, ¿verdad? Entonces, como dice Eclesiastés, la persona que viene después de nosotros puede ser sabia, pero con tantos necios en el mundo es probable que todo quede en manos equivocadas. Y es una realidad que podemos ver, ¿verdad? Incluso si la persona que recibe lo que dejamos es sabia, como les decía, aún así, ¿cómo saber que es alguien que se lo merezca? O que después cambia. ¿Cómo sabemos si se lo merezca? Porque a lo mejor no es alguien que tenga nada que ver con tu propia familia también. Sin embargo, lo que ganamos debe ser nuestro porque es recompensa de nuestro propio trabajo. Pero en algún momento tendrá que ir a otra persona, querramos o no. ¿Sí? Lo mucho o lo poquito, ¿verdad? Y esa es la frustración del predicador. Bueno, yo espero que solo del predicador, ¿verdad? Se sumergía mucho en sus pensamientos. Sigue diciendo en el verso 20. Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso también tiene sentido. O sea, tiene sentido, es una gran tragedia. El predicador, fíjense, observen, está desanimado por todo lo que está descubriendo en su búsqueda de satisfacción y significado a través del trabajo. Porque un hombre hace el trabajo y otro obtiene la riqueza, ¿cómo ven? Así pasa, ¿verdad? Mira lo que dice el Salmo 39, 6. Te voy a leer una versión contemporánea. Dice, ay, todos pasamos como una sombra. Ay, de nada nos sirve tratar de enriquecernos, pues nadie sabe para quién trabaja. ¿Te suena? Pero esta versión dice así. ¿Te acuerdas de este dicho, nadie sabe para quién trabaja? De aquí, bueno, parece ser que de aquí viene ese famoso dicho. Y eso no parece muy justo. De hecho, fíjate que sí, los dichos los extraen mucho de los proverbios, de los salmos, de la palabra. Hay muchos dichos que los extraen de la escritura. Y si observamos eso no parece justo, porque en lugar de trabajar para tu propio beneficio, muchos terminan trabajando para otra persona, sin saberlo a veces, sin saberlo, para la cual no quieren hacerlo y muchas veces para la que no lo quieres hacer, ¿verdad? ¿O sí?
Pero saben, es por su ambición, por su egoísmo que los lleva a tales circunstancias. Incluso podría ser hasta que le quede a un vago que reciba todas las cosas que dejó esa persona cuando muera. Ay, no sabemos. Nadie sabe para quién trabaja o para quién se afana. Yo así lo pondré. O para quién se afana. Y eso es tremendo. El predicador, sin saber su futuro, ya estaba sintiendo el peso de esa pérdida de todos sus bienes. Él trabajó con sabiduría, conocimiento y rectitud en su tiempo. ¿Recuerdan que él fue un terrateniente? Agrandó sus tierras, ¿se acuerdan? Construyó casas, huertos, jardines, bosques y acumuló una gran cantidad de dinero y riqueza. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Incluso Dios le añadió riquezas, por tanto él pidió sabiduría. Fíjense. Ajá. Pero también Salomón fue un hombre con mucho conocimiento, un excelente administrador. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 10. Ahí nos muestra cómo él pudo hacer tantas cosas. Pudiéramos decir que tuvo toda una empresa muy exitosa. Pero cuando murió, fíjense que dejó todas sus posiciones y riquezas a su hijo mayor, el rey Roboam. Sí, porque a alguien se le tenía que quedar, ¿no? Aquí puede que Salomón no supiera si su sucesor sería sabio o no, por eso lo escribió, ¿no? Pero nosotros sí lo sabemos. ¿Cuántas han leído Primera de Reyes? ¿Y qué pasó con Roboam? ¿Te acuerdas? Que Roboam fue tan tonto y necio que perdió 10 tribus del reino que le heredó su padre. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 12. Porque Roboam, fíjate, para poder tomar decisiones consultó a los ancianos que estuvieron con su padre. Y luego dijo, y luego consultó a los jóvenes que estaban con él. Y terminó tomando el consejo de los jóvenes, que no fue el correcto, desechando el consejo de los ancianos. Y fue por ello que perdió las tribus. Se hizo necio. Entonces se dan cuenta de toda la aflicción del predicador, porque sin saberlo tal vez ya estaba presintiendo el futuro. Pero a lo mejor tampoco formó bien a su hijo Roboam, yo pienso, ¿no? No lo sé. Entonces sí que es una tragedia, ¿verdad? Sí que es una tragedia. Y sabes, hermana, esta también es una de las grandes frustraciones de nuestra vida. Sí, porque haces algo, implementas un negocio, haces tu casa con un anhelo de permanencia, de hacer algo que valga la pena, que perdure, pero la realidad es que debajo del sol pasaremos nuestras vidas trabajando para ganar algo que no podemos retener. Por más que nos esforcemos y o nos afanemos, o que a lo mejor nuestros sucesores no van a conservar. Tú te esfuerzas mucho por tener una casa, se la dejas a tus hijos o a alguno de tus hijos, y más que pronto el hijo la pierde, la hipoteca, la malbarata, y no le importa el esfuerzo y sacrificio que hiciste por esa casa. Hay muchos casos. Incluso yo conozco casos que aún antes de morir la mamá la sacan de la casa y le quitan la casa. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Y pensar en eso lleva al predicador a la desesperación. Dijo en el verso 20, el desánimo volvió a dominar mi corazón. Sí, porque trabajando solo sin la mano poderosa de Dios, todo es desánimo, ¿verdad? Desánimo, frustración y fatiga. Si no, observa a tu alrededor cómo está el mundo. ¿Cómo estamos en el mundo? Ahora, hermanas, no estamos diciendo que no se debe de trabajar, ¿eh? No malentendamos esto, sí, porque allá entonces ya no voy a trabajar y gloria a Dios y voy a vivir de mis rentas, pero ¿cuáles rentas? Ay, no malentendamos esto. El asunto es cómo está nuestro corazón.
¿Cómo están nuestras motivaciones dirigidas en el trabajo y en lo que has logrado con tu trabajo? Ese es el punto medular, ¿sí? En esto es en lo que nosotras debemos razonar, ¿sí? En esto. No en que, bueno, pues ya dijo, no voy a trabajar, gloria a Dios. Pues sí, pero a veces, pues a lo mejor tú eres el sustento, pues no puede ser, ¿verdad? Tiene que ver con nuestras motivaciones. Ajá. Entonces, número 2, segundo punto, vamos a ver. El dolor del trabajo. El dolor del trabajo. Verso 22 y 23 de Eclesiastés 2. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido. Veamos al predicador que no solo odiaba la idea de perder todo lo que había ganado con su trabajo, también odiaba el trabajo en sí. Entonces, miren, un primer problema es que la recompensa de nuestro trabajo será para otra persona, ¿sí? Y número 2, el segundo problema es que el trabajo en sí mismo es duro, doloroso y molesto, ¿sí? O cómo te gusta levantarte a las 4 de la mañana, te tienes que preparar, tienes que ir 2, 3 horas de camino, y luego con este solecito, y luego tienes que llegar a hacer la comida, ¿cómo ves? ¿No es duro? ¿No es doloroso? ¿No es molesto? Bueno, pero también piensa que se lo vas a dejar a otra persona. Fíjate, Moisés escribió al respecto de lo doloroso, lo que puede ser la maldición del trabajo. En Génesis 3, ¿te acuerdas de lo que Dios le dijo a Adán? Lo que le dijo al hombre. Puesto que accediste a lo que dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sigue diciendo, Génesis 3, 17 al 19. Ajá. Entonces, por eso el predicador también considera el trabajo como una maldición, la maldición del trabajo. Y Salomón enfatiza la consecuencia de la caída del hombre. Bueno, es que aquí fue la caída del hombre, nuestros primeros padres, por el pecado, por la desobediencia, ¿verdad? Entonces él enfatiza la caída del hombre, el cansancio del trabajo y lo fatigoso que es. ¿Te puedes imaginar a alguien trabajando largas y calurosas horas en el campo? Sudando bajo el fuerte calor y el sol que quema. Pues sí, para que tú comas frijol, arroz. Pues hay mucha gente que hace esto, ¿verdad? Bueno, por un lado. Pero por otro lado también hay gente que conlleva un cansancio mental muy severo. Porque hay trabajos que son mentales y son agotadores. Entonces, ¿te das cuenta cómo sea de una forma o sea de otra? Es duro, doloroso y fatigoso. Bueno, así que no importa la clase de trabajo que realicemos, siempre nos afecta de una u otra manera, ¿sí o no? No, ya ahorita ya estás tan cansadas, ¿verdad? No, ya me cansé, pues sí. ¿Verdad? A las que trabajan en un trabajo secular, como, pero fíjense que lo mismo es a las que trabajan fuera como a las que trabajan en casa. ¿Es trabajo, sí o no? O imagínate las que trabajan afuera pero también en casa. No, bueno. No, no, dice. Ya se cansaron más. Pues sí.
Por eso ahorita estamos sentadas a los pies del Maestro, reposando, descansando. Ni te ocupes de que al rato tienes que llegar a hacer de comer. El trabajo duro puede ser agotador tanto para el alma como para el cuerpo, hermanas. ¿Sí? El trabajo es dolores y molestias, porque generalmente trae preocupación y ansiedad para ganar lo suficiente para sostener la familia. ¿Verdad? Y a veces trae frustración porque dicen, por más que trabajo y por más que trabajo, no alcanza. Y entonces no es angustia, no es sufrimiento, no es fatiga. Fíjense, ¿nos preocupa perder el trabajo o que tengamos demasiado trabajo? ¿Sí o no? Sí, las dos cosas. Ya sea que falte el trabajo o tengamos demasiado, si te das cuenta no encontramos paz incluso por las noches. Hay mucha gente que se acuesta a dormir y duerme, pero no descansa. Porque se acuesta con toda la preocupación, con todo el afán o con todo el trabajo que le falta por hacer. También hay gente que es avariciosa, que definitivamente no duerme porque se la pasa pensando cómo acumular más o dónde esconder lo que tiene para que nadie se lo agarre, o se la pasa contando lo que tiene, ¿sí? Ajá. Y eso es un afán desmedido que ciertamente produce dolor. Por cierto, anoche yo estaba contando y contando. Sí, ahorita me acordé. Estaba contando, mi esposo ya estaba dormido y de repente despierta y dice, ¿qué hace? Yo dije, no vaya a pensar que me estoy agarrando el dinero, no sé, ¿no? Pero no, le dije, no, mi amor, estoy contando lo de la renta porque hay que pagar la renta. Hoy tenía que dejar el dinero de la renta de este lugar. Entonces dije, ya se me había olvidado y dije, no, antes de acostarme lo tengo que sacar, lo tengo que dejar puesto, ¿no? Sí, pero no era porque yo estaba queriendo agarrar nada, ¿eh? Pero sí pasa, que se la pasa contando. Y a veces no ha pasado ni una hora y vuelven a contar. Y yo sí he visto gente así, ¿eh? No nada más pasa en las películas, sí pasa, ¿sí? Y eso es un afán desmedido que ciertamente produce dolor. Porque definitivamente no hay paz en eso. No hay paz en eso. Aquí es donde debemos meditar nosotras y tener mucho cuidado en cómo están nuestras motivaciones con respecto a eso, hermanas. Porque incluso se puede pensar, fíjense, les voy a decir algo, porque es cierto, cuando yo estaba preparando esto, Dios me puso esta parte, porque se puede pensar que las ofrendas y los diezmos son una manipulación. Y hay gente que definitivamente no da, o da lo que le sobra porque sus motivaciones no están bien dirigidas. Y eso también puede ser avaricia, porque nada es nuestro, ¿se acuerdan? Todo le pertenece a Dios, incluso nuestra hermana Isa nos decía, ¿no? Nosotros solo somos administradores como mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos y tenemos que entregar cuentas de ello. Que nunca se nos olvide, hermanas, que nada nos pertenece. Porque entonces caemos en lo que dice porque si no entonces caeremos en lo que dice el predicador, en aflicción y dolor. Entonces, si por tu mente pasa a pensar, ¿yo por qué le voy a dar? ¿Yo por qué les voy a dar? A mí me ha costado mi trabajo. Se ve que los pastores sí tienen. No necesitan que les dé. Bueno, quiero decirte que de entrada las ofrendas y los diezmos es para cubrir todas las necesidades en la obra del Señor, incluidos los pastores que sirven en la obra del ministerio. Y eso está estipulado por Dios en su palabra. También la misma palabra nos enseña que si alguien servía a Jesús con sus bienes, ¿quiénes eran? Las mujeres. Pero cada quien su corazón, ¿verdad?
Porque fíjate que Primera de Corintios también enseña que el que siembra abundante, recibe abundante. Y el que siembra escaso, recibe escaso. Y también es importante ver en dónde sembrar. ¿Sí? Porque podemos hacer nuestra buena obra, pero hacerlo en el lugar equivocado o con las personas equivocadas. ¿Sí? Como el predicador, ¿no? Porque hay quienes se ven pobres o siempre están diciendo que no tienen, o las personas que piden limosna, ¿no te ha pasado? ¿No te ha pasado? Y que después se sabe que tienen su buena casa. Entonces debemos aplicar sabiduría. Pero también aquí aplica cuando tú estás trabajando y otros son los que salen beneficiados de tu ardua labor. Por eso debemos ser sabios, diligentes, entendidos. ¿Sí? Porque Dios nos da, sí, para apoyar, para bendecir, pero nos va a decir, ¿pero te fijaste a quién? ¿Te fijaste en dónde? Sí, porque mucha gente se queda pobre por dar hasta de lo que no tiene, cuando efectivamente ahí no se debió haber sembrado. Pero donde se debe sembrar, escondemos la manita, bueno, también hay que ser sabios. ¿Sí? Observemos, hermanas, seamos diligentes, ¿sí? Porque a veces podemos pensar que por ayudar a los necesitados ya estamos cumpliendo, y eso no es lo que enseña su palabra. No, una cosa es una cosa y la otra es otra, ¿sí o no? Sí podemos ayudar a los necesitados, pero dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, ¿verdad? Salomón dice que todo el tiempo durarán los problemas para el trabajador, volviendo a nuestro punto. Todo el tiempo es de dolores. Cuando no somos dependientes de Dios y por el contrario, haces de tu trabajo tu vida, te dejará sí o sí vacío. ¿Sí? El predicador concluye en este punto que es una completa vanidad y un completo absurdo el afán del hombre por trabajar y buscar satisfacción y sentido de esta manera. Vuelvo a repetir, esto tiene que ver con el estado de nuestro corazón y de nuestras motivaciones. ¿Sí? ¿Sí, hermanas? No es que yo ya no voy a dar porque pues no. A ver, es como les dije, no, tampoco estoy diciendo que ya no trabajen, no, tampoco estoy diciendo que ya no den, ¿sí? Sino que seamos sabios y entendidos de que el Señor nos dé dirección donde sí, donde no, donde ahorita sí, donde ahorita no, cuánto sí, cuánto no, porque, ¿sí? Número 3, Dios bendice o aflige, les voy a dictar por los que escriben, Dios bendice o aflige a los hombres con el trabajo. Dios bendice o aflige a los hombres con el trabajo. Aquí vamos a ver cómo el predicador empieza a cambiar un poquito de manera positiva. Verso 24. Dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. ¿Quién entiende este hombre? Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Veamos que Eclesiastés empieza a ver la diferencia que hace vivir con Dios en lugar de vivir sin Él. Su mensaje ya no es solamente que todo es vanidad debajo del sol, sino que también hay alegría que proviene de la mano de Dios que le da sentido a todo en la vida. Un poco radical este predicador, ¿no? Pero bueno, qué bueno que pudo ver la diferencia, ¿no? Sí, porque en el mensaje del libro, de este libro, no es únicamente que todo está perdido, todo es inútil y vano, también muestra que es posible experimentar la alegría que viene de parte de Dios.
Así que, y acuérdense que en nuestros estudios siempre nos vamos a lo difícil, pero terminamos en lo que debe de ser. Así es aquí. Así que, ¿cuál es la fuente para que podamos disfrutar nuestro trabajo en lugar de odiarlo? Les pregunté, otra vez, ¿cuál es la fuente para que podamos disfrutar nuestro trabajo en lugar de odiarlo? Pues es el Señor, obviamente. El trabajo en todos los sentidos, aún, fíjate hermana, aún el servicio es un trabajo, ¿te das cuenta? Que te puede causar aflicción y fatiga cuando nuestro corazón no está bien dirigido en Dios. Y empiezas a ver que se te están poniendo cargas, que es muy pesado o que se te está obligando. Cuando que yo sepa, fuimos llamados, aceptamos el llamado, le dijimos sí a Dios, pero ahora se te puede hacer una fatiga. O pensar que podemos dejar o abandonar el servicio. O pensar que le haces un favor a los pastores. Hay que tener cuidado en todo eso. En lo que pensamos, en lo que decimos, pero también en lo que hacemos. Porque estamos delante de Dios. Y al que le dijimos sí fue al Señor, ¿verdad? Y la fuente no puede ser otra más que Dios y solo Dios. Porque nuestra vida debe estar escondida en Cristo. En Cristo. Es la única fuente del verdadero disfrute de todas las cosas que nos ha dado, incluido el trabajo, pero también el servicio. ¿Verdad? Y todos hemos sido llamados a servir a Dios. Y déjame decirte que solamente se sirve una vez. ¿Cuándo? En esta vida, porque ya no va a haber más. Somos llamados a servir a Dios. Por eso Salomón dijo, disfrutar de nuestros trabajos, he concluido que esto viene de la mano de Dios. Por eso el servicio también lo debemos de disfrutar. Y hacerlo con ese agrado, con esa alegría, con ese gozo, que se note que es para mi Señor. ¿Verdad? Y no que hay fatiga, o que hay cansancio, o que ya hay frustración en el servicio, pues es que eso no viene de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanas, el servicio lo debemos disfrutar, considerando que Dios fíjate algo tan importante, considerando que Dios nos ha tenido por fieles al ponernos en el ministerio, ¿no es así? En eso debemos pensar, en eso debemos de meditar. No es por mi capacidad, no es por lo linda, chula, guapa que soy, sino es porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, ¿cómo por qué yo voy a abandonar mi servicio? ¿Sí o no? El predicador había afirmado que el trabajo era una molestia y que los placeres de la comida y la bebida no podían satisfacer su alma, pero ahora él come y bebe y encuentra placer en su trabajo. ¿Qué hace la diferencia? Les pregunto, ¿qué hace la diferencia entre alegría y tristeza, entre paz y frustración, entre ánimo y desánimo? ¿Qué hace la diferencia? Díganlo, hermanas, díganlo. Dios hace la diferencia. ¿Sí o no? Sí, porque tú puedes estar afligido o triste, pero ¿qué dice tu palabra? Canta alabanzas. Tú puedes estar enfermo y ¿qué dice su palabra? Llame a los ancianos y oren por usted. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Dios. Dios hace la diferencia. Mira el verso 25, dice, pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Y hace una pregunta, ¿quién puede?
Según el verso 25, nadie puede encontrar ninguna verdadera alegría en nada si esto no proviene de Dios. ¿Se da cuenta? Si esto no proviene de Dios. Es que Dios debe ser la fuente de toda nuestra alegría. Tengamos, no tengamos, trabajemos, no trabajemos, como sea. Dios debe de ser la fuente de toda nuestra alegría. Eclesiastés ha comenzado a poner en práctica el principio que Pablo enseñó a Timoteo. Un principio básico que podemos aplicar en muchas situaciones de la vida. Anote 1 de Timoteo 4:4, ya usted lo puede estudiar en casa, pero aquí nos menciona que todo lo creado por Dios es bueno. Entonces hasta el trabajo tiene que ser bueno, amadas. ¿Sí o no? Cuando lo hacemos con la mano de Dios. El apóstol Pablo está haciendo un llamado a la libertad agradecida y responsable, en que los placeres terrenales aún son regalo de Dios. Ciertamente tienen sus límites, ¿verdad? Sí, porque pues no. Tiene sus límites, pero nunca nos darán satisfacción eterna. También, aunque sean buenos, tampoco nos van a dar satisfacción eterna. Pero el disfrute que traen, bajo los parámetros adecuados, nos animan a adorar a Dios. ¿Sí? Porque tú puedes ir a un lugar a comer porque Dios te lo permite, porque Dios te lo da y lo puedes disfrutar. No va a ser fatiga ni cansancio porque gastes 100 pesos. Ay, ya me voy a gastar 100 pesos de mi trabajo. Ay, ¿cómo? Pues si tú lo trabajaste, ¿no? Hay personas que hasta para comer ellas mismas con su trabajo les cuesta trabajo. ¿Sí? Pero eso, bueno, ¿verdad? Pocas cosas son mejores en la vida que recibir sus beneficios terrenales como regalos y responder con agradecimiento y alegría. Y todo cambia cuando aprendemos a recibir las cosas de la vida como regalos en lugar de tomarlos como derechos. También ahí está algo diferente. Así que, si este es tu caso, yo creo que es tiempo de experimentar una alegría genuina y una verdadera acción de gracias, ¿no crees? Como dice en 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comamos o bebas o hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Todo, hermanas, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Incluso si no hay para comer, todo debe ser para la gloria de Dios. Me acuerdo de una historia real, desde hace rato me vino a la mente y me volvió a venir, yo creo que se las tengo que decir, de una hermanita ya ancianita, ¿sí? Que pues todos los días dice que salía al patio de su casa a agradecer a Dios. Y todos los días salía y le decía, Señor, gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu fidelidad, o qué sé yo, ¿no? Por este alimento, yo no sé. Pero un buen día dice que la ancianita, hermana de una iglesia, verdaderamente, esto es real, dice que salió al patio de su casa y le dijo, Señor, gracias por tu amor, por todo, y gracias, Señor, porque no tengo para comer nada en mi alacena. Pero Señor, yo sé que tú eres bueno, eres fiel. Y le estaba agradeciendo porque no tenía absolutamente nada para comer ese día. Pero fíjense que resulta que su vecino siempre la escuchaba, siempre. Y dice que este vecino dijo, ajaja, con que ya sé, con que gracias a Dios, ahora te voy a demostrar que no es tu Dios el que te da. Y entonces dice que este hombre fue y compró una despensa, ¿verdad? Y ahora te voy a mostrar y te voy a tapar la boca. Y no sé qué tanto dijo este hombre, ¿no? Y entonces dice que este hombre fue, llegó a su casa, tocó la puerta y se escondió.
Dejó las cosas ahí a pie de la puerta y dice que tocó y que abre esta mujer y que ve la despensa y dijo: aleluya, gloria a Dios, Señor, has bendecido, ya me trajiste, ya saben, ¿no? Dando gracias, adorando, bendiciendo, y dice que en eso sale el vecino y le dijo: ajá, con que tu Dios, si fui yo el que te la traje y te la compré con mi dinero. Y que dicen que la ancianita dijo: Señor, aleluya, gracias, porque aún al diablo usas para bendecirme. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios tiene cuidado de nosotros? Las aves del campo, los lirios del campo, las aves del cielo, los lirios del campo no siembran ni riegan, pero Dios les da el sustento. ¿Cuánto no hará por nosotros, sus hijos? Pero se necesita fe, se necesita entendimiento, se necesita agradecimiento y reconocimiento de quién es el Señor de toda la gloria. Así que todo lo que hagamos, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Así es, Señor, te bendecimos. Todo cambia cuando aprendemos a recibir las cosas de la vida como regalos, hermanas. Todo cambia, ¿sí? El trabajo es un regalo que recibimos de la mano de Dios, ¿sabes? Fuimos creados a imagen de un Dios que trabaja, ¿sí o no? ¿O Dios descansa? ¿Cuándo descansa Dios? Por lo tanto, tenemos la capacidad de encontrar su placer en el trabajo mismo, aparte de las ganancias que provee el trabajo, ¿verdad? Sí, porque si lo hacemos por las ganancias más que por el trabajo, bueno, entonces tenemos que ver cómo están nuestras motivaciones. La forma de experimentar este placer es trabajar para Dios y no simplemente para nosotros mismos. Es que ahí hace la diferencia. ¿Trabajar para Dios o trabajar para nosotros? Simplemente. Mira lo que dice el verso 26. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Este texto fue de mis favoritos, lo amé. Ay. Es tremendo. Encontramos dos tipos de personas: las que están bajo el favor de un Dios misericordioso y las que persisten en sus pecados. Nos muestra este texto de los que están bajo la gracia de Dios han recibido sus bendiciones espirituales, sabiduría, conocimiento y alegría. Pero no es así para el pecador que persiste en sus pecados. No recibe recompensa, solo pérdida. Ese tipo de persona solo recoge y amontona. Su vida está dominada para adquirir y acumular bienes. Pero tarde o temprano tendrá que dejarlo todo. Y habrá casos en donde Dios se encarga soberanamente de entregarle esos bienes a alguien que lo agrade a Él. ¿Se acuerdan de la hermanita anciana? ¿Vieron? Eso fue real, ¿eh? Eso fue en Toluca, no se lo estoy inventando. Esto es complicado. Sí es complicado, pero es una realidad. ¿Desde qué año se escribió la palabra? Y esto lo podemos constatar hasta el día de hoy. Dios tiene el poder de dar a quien Él quiere. Incluso darle lo de otros. Es de pensar, ¿no? Pero ¿a quiénes le va a dar? A los que lo agraden a Él. Y vuelvo a repetir cómo están nuestras motivaciones. Pero hay otra parte donde no siempre sucede así.
Porque una de las vanidades de este mundo caído es que mientras los justos sufren aflicción, muchos pecadores prosperan, aparentemente, pero no siempre será así. Fíjate que Mateo 5:5 dice que los mansos heredarán la tierra. Ajá. ¿Te acuerdas de Lázaro y el rico? ¿Quién tuvo mayores riquezas? En esta tierra las tuvo el rico. Pero al final de los tiempos, el más bendecido y beneficiado fue Lázaro. Hasta el rico le decía, deja que venga. Así como que, deja que venga y me sirva, ¿cómo? ¿No? No, tú tuviste tus bienes en la tierra, ahora él tiene por la eternidad. No solo por un momento, por la eternidad, hermanas. Ajá. En Lucas 19:26 Jesús dijo, a todos los que tienen se les dará más, pero al que no tiene incluso lo que tiene, se le quitará. Esto tiene que ver con lo que veíamos del que agrada a Dios y del que sigue pecando. Es tremendo esto, ¿no? Pero es cierto. Es una realidad de lo que Dios enseña, porque es una realidad de lo que vemos realmente en la vida. En conclusión, hermanas, para terminar, cualquiera que sea tu trabajo, en el área que sea, como estudiante, como maestro, como ama de casa, a lo mejor tienes un oficio, a lo mejor tienes una profesión, a lo mejor vendedor, a lo mejor secretaria, a lo mejor un gerente, a lo mejor un médico, un contador, cualquiera que sea tu profesión, tu trabajo, ¿estás trabajando para Cristo y por su reino? O dos, ¿estás trabajando bajo el Hijo y no solo bajo el sol? Son preguntas que tenemos que meditar. ¿Cómo está haciendo nuestro trabajo? Debemos cuidar mucho de afanarnos por el trabajo y que eso te lleve a una condición de descuidar. Fíjate, a lo mejor hay quien por mucho trabajar descuida a su familia, ¿sí? Porque la mujer aparte tiene una familia, aparte tiene un esposo que atender y aparte tiene una casa que atender. Pero muchas veces el trabajo puede hacer que descuidemos todos esos aspectos que son más importantes. Pero también el mucho afanar en tu trabajo te puede llevar a una condición de descuidar tus deberes cristianos. ¿Sí? Y tu entrega y amor por las cosas de Dios. Y cuando menos te das cuenta, ya te estás deslizando, porque ya no fue Dios tu prioridad, sino que los afanes de este mundo, la vanagloria de esta vida, te llevó y te deslizó al pecado. Porque se puede caer en la ruina del pecado por tu afán, ¿sabes? Se puede caer. Las escrituras nos dan este mandato. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero si no meditamos en esto, nos podemos desviar. Por eso nosotros tenemos que meditar en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es agradable, en lo que es de buen nombre, en Cristo. Querida hermana, si este es tu caso, es importante que meditemos en dejar de afanarnos buscándole sentido a la vida a través del trabajo y el dinero que puedas obtener, ¿verdad? Porque muchas veces, y se los digo por experiencia, trabajamos por lo que vamos a obtener y no por el trabajo en sí.
sino por lo que eso me va a representar y me va a dar autoridad, muchas veces también. Pero si este es tu caso, bueno, dice el Señor, ¿verdad? Yo no digo, deja de afanarte buscando sentido a tu vida a través de esto. Es increíble, pero muchas veces es la mujer la que está más afanada en tener, en querer, en hacer, pensando que de esa manera nada le va a faltar. Pero todo falta, falta una vida espiritual, falta una vida en familia, falta una vida con los hijos y faltan muchas cosas. Pero debemos confiar en la obra terminada de Cristo en la cruz. ¿O a poco los animalitos van a confiar más? ¿Sabes? Cristo trabajó para salvarte. No trabajó para que tú trabajes y te afanes y hagas y deshagas y esto y el otro. No, Él trabajó para salvarte. Yo creo que Dios está más interesado en tu trabajo espiritual que estás haciendo con otras personas que en todo el trabajo para acumular riquezas que puedas estar haciendo. Eso no va a tener provecho debajo del sol. Muchas mujeres no vienen a las reuniones de mujeres, ¿sabes por qué? Porque están muy afanadas en su trabajo o en lo que tienen que hacer en su casa o en salir con su familia. Y mucho menos le van a servir a Dios. Y generalmente hay aflicción y fatiga porque se están perdiendo la bendición de conocer más de Cristo, de dejar su vida en Él y de tener el gran privilegio de servirle. Se están perdiendo. Además de ver que de esta manera Dios nos bendice y no nos falta nada, ¿sí o no? Digo, porque si tú no lo has constatado, que dejar tu vida en las manos de Dios, que decirle, sí Señor, yo no sé, solo sé que tú eres el Dios de la gloria y que toda mi vida está escondida en ti, entonces yo no sé qué otra expectativa podamos tener. ¿O no es así, hermana? Bueno, pues yo creo que es tiempo de arrepentirnos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que le fallamos a Dios, hasta en las cosas muy sencillas como el trabajo. Es necesario que nos arrepintamos de nuestra manera de pensar y de vivir, porque de esa manera ofendemos y pecamos contra Dios. ¿Verdad? Cuando lo único es que creamos en Jesús, que vengamos a Él y trabajemos para Él. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y agradecemos a Dios? Pero yo sí le pedí perdón al Señor cuando me afané tanto por el trabajo. Yo no sé si sea tu caso, pero muchas veces puede ser nuestro caso. Entonces es tiempo de arrepentirnos, ¿verdad? Yo no sé si alguna de ustedes por tanto trabajar ha descuidado su hogar, la relación con su esposo, la relación con sus hijos. Y a veces los hijos ya no quieren estar contigo porque como es más importante el trabajo, como es más importante buscar para comer, descuidamos a los hijos, el hogar, las labores de la casa, porque también es importante, ¿verdad? O algo mucho más también importante, no más importante porque la familia es muy, muy importante, pero descuidamos nuestros deberes cristianos.
Tal vez haya otra mujer que tenga necesidad de que le mandes un mensajito. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue? ¿Ya estás recuperada? ¿Te enfermaste? Pero como estamos tan afanadas en nuestras tantas labores, se nos olvida que tenemos deberes cristianos. Yo no sé cuál sea tu situación. A mí a ninguno se la tenemos que decir, solamente al Señor, ¿verdad? O yo no sé si por tanto estarnos afanando, nunca hemos meditado en servir al Señor, en dejar nuestro depósito en Él, en venir y confiar, en darle parte de nuestro tiempo. Yo no sé cuál sea, pero vamos a orar y vamos a adorar a Dios a través de la alabanza. Pero primero vamos a orar. ¿Qué les parece? Y que sea el Señor ministrando nuestro corazón, ¿verdad? Así es, Señor.